Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Ver el calendario en la página. También se pueden comunicar al número de teléfono 4489-6121 y a la secretaría de su sede, ¿verdad? Solo únicamente para que ustedes estén en sintonía de, de la información, ¿verdad? Para que sepan, no sé si ya en todas las sedes eh, asistieron a su laboratorio, si ya pasó, no sabría decirles, pero únicamente pues para que tengan el recordatorio de su laboratorio, ¿verdad? Porque el curso esto lleva. Eh, se los tomo en cuenta en este momento porque lo que vamos a ver el día de hoy sí tiene que ver un poquito con esos laboratorios. Entonces, para que la explicación sea un poquito más simple para la comprensión de ustedes, ¿verdad? Entonces, sin más, vamos a dar inicio. Solo déjenme verificar. Estamos grabando, estamos en directo, estamos compartiendo. Ok. Entonces, damos inicio. Vamos a hacer una pausa en un momento por cualquier cosa que se nos haya quedado pendiente. Bueno, estamos en el curso de edafología, ya llegamos a la semana 5. El tema del día de hoy es la física de los suelos. Vamos a ver principalmente la textura, la estructura, la densidad. Van a ver otros temas, ¿verdad? Como humedad, como color, como porosidad, que también son características físicas del suelo. Esta, la clase de hoy es bastante extensa, vamos a tratar de ir pasito a pasito para que ustedes vayan eh, viendo cada una de las características. También comentarles de que eh, creo que la otra semana se les envía una tarea por medio de la plataforma virtual, si no estoy mal, en fechas, ¿verdad? Pero va a partir mucho de los ejercicios de lo que vamos a ver el día de hoy. Así que para que pongamos bastante atención principalmente en cómo se debe de valorar cada una de estas características físicas de los suelos. Entonces vamos a determinar la física de los suelos, ese es el objetivo de la clase de hoy. Entonces, pues física de suelos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la física de suelos? Eh, el suelo dice que es una mezcla de materiales sólidos, líquidos y gaseosos. La proporción de los componentes de este determina una serie de propiedades que se conocen como propiedades físicas o mecánicas del suelo, ¿verdad? Propiedades físicas o mecánicas, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde provienen estas? Pues es de la mezcla de materiales líquidos, gaseosos, ¿verdad? Y sólidos. Entonces, ¿qué nos van a determinar diferentes propiedades físicas? Algunas de las propiedades físicas vamos a hablar de la textura, de la estructura, de la consistencia, de la porosidad, del espacio aéreo, del color, de la temperatura y del agua en el suelo. Todas estas son propiedades físicas del suelo. Entonces, para que nos quede bien claro cuáles son las propiedades físicas del suelo. Entonces, principalmente porque eh, a veces, pues más adelante vamos a ver las propiedades químicas, entonces para que no las confundamos, y en un momento se mezclan los dos tipos de propiedades y eso hace que tengamos otras características de los suelos. Entonces, vamos a iniciar viendo lo que son la textura. Se le llama textura a la composición mineral de muestra de suelo, definida por las proporciones relativas de sus separados individuales en base a masa. Es decir, estamos hablando cuánto tienen cantidad de cada una de las proporciones que podemos encontrar de la masa del suelo. Entonces están clasificadas como arenas,
limos y arcillas. Entonces ahí tenemos tres tipos de textura de suelos. Bueno, solo no quiero que vayamos confundiendo, porque acá le llamamos arcilla, pero pertenece también a ciertas propiedades de las que hablábamos la semana pasada, de los orígenes de los suelos, de las arcillas. Pero acá nos estamos basando únicamente en las características físicas de eso que mencionamos la semana pasada, para que no nos vayamos confundiendo. Y aquí les ponía pues una gráfica de cómo se dan esas proporciones, ¿verdad? Tenemos diferentes clases de textura. Los nombres de las clases de textura se utilizan para identificar grupos de suelos con mezclas parecidas de partículas minerales. Los suelos minerales pueden agruparse de manera general en 5 clases texturales que son la textura arcillosa, la textura arenosa, la textura franca o también conocida como textura limosa, ¿verdad? Para que no se les olvide, y están las franco-arenosas, también conocidas como limo-arenosas, y las texturas limo-arcillosas o franco-arcillosas, ¿verdad? Que estos son una especie de agregados, ¿verdad? Entonces aquí vemos un poco de arena, un poco de limos, ¿verdad? Aquí vemos un poco ya más de arcillas. Entonces, para que vayamos viendo cómo podemos encontrar en diferentes facetas, de acuerdo a la textura de suelo, dentro de un mismo suelo. También vamos a encontrar, por ejemplo, las fracciones gruesas de arena y grava, ¿verdad? Y que no tienen cubiertas de arcilla y limo, carecen prácticamente de plasticidad y tenacidad, ¿verdad? Entonces, las partículas gruesas que nosotros encontramos dentro del suelo son arenas, pero no deben de estar mezcladas con arcillas, ¿verdad? Y los limos pueden ser finos, ¿verdad? El limo es una mezcla de arenas y arcillas, pero no tiene plasticidad. O sea, ¿se acuerda que la plasticidad hablábamos de que se estiraba, era permeable? Entonces, todas esas propiedades no las tiene un limo, ¿verdad? Su capacidad de retener agua es escasa, y hablábamos que las arcillas tienen una alta capacidad debido a los grandes espacios entre sus partículas separadas. El paso del agua gravitacional es la que por gravedad empieza a descender dentro del perfil, es decir, cae en la superficie y empieza a introducirse dentro del perfil. Es el agua gravitacional que por atracción de la gravedad empieza a descender, y eso en las arenas y en los limos muy rápido actúa la gravedad porque que es tiene muchos espacios dentro de las partículas, ¿verdad? Los suelos en los que predomina la arena o la grava son de carácter abierto, poseen un buen drenaje, poseen buena aireación y no ofrecen resistencia al laboreo. Fíjense que estas ya son características que, si ustedes, por ejemplo, están tomando nota, sería interesante colocar como lo que tiene cada una de las texturas. Y aquí nos está diciendo, por ejemplo, que las arenas, ¿verdad?, van a tener un buen drenaje, es decir, que el agua va a circular sobre todo el perfil de suelo, ya sea el agua gravitacional o el agua capilar, que es la que se introduce hacia los lados, ¿verdad? Entonces, va distribuyéndose agua entre todo el suelo. Bastante aireación, porque como las partículas son grandes, ¿verdad? Y lo que no se llena de agua, pues tiene aire, ¿verdad? Que lo hablábamos muchas semanas anteriores, ¿verdad? Y dice también que no ofrece resistencia al laboreo. ¿Por qué? Porque una arcilla está tan compactada que cuando ustedes hacen laboreo, pues o se viene todo junto, se pega, ¿verdad? Todo lo que hace el barro. Y estas no, ¿verdad? Estas se levantan, se van disgregando todas las partículas gruesas, ¿verdad? Entonces, así es como funciona. En cambio, las partículas de arcilla, que es lo que vemos en esta fotografía, pues estas son laminares, ¿verdad? Se recuerdan, yo les decía, una lámina atravesa, y al humedecerlo, pues se vuelven plásticas, ¿verdad? Se estiran, parecen similar a la, ¿cómo se llama esto?
eh, la plasticina, ¿verdad? Entonces, los limos son irregulares, distintas en forma y raras veces lisas o pulidas. Son en su mayoría partículas microscópicas, siendo el cuarzo el mineral dominante. La dominancia de fracciones finas en un suelo la determina una textura que tiende a retardar el movimiento del agua y aire. Un suelo así será altamente plástico y fuertemente adhesivo cuando esté demasiado mojado y será pesado y convertido en terrones al secarse a menos que se trabaje adecuado. Entonces nosotros básicamente podemos decir en esta imagen que podemos tener humus, después tenemos un poco de arcilla, tenemos los limos, las arenas finas, las arenas gruesas, la grava y la roca madre. Debería de ser como una distribución lógica en función de que, si se recuerdan, en las arcillas es donde se encuentra la disponibilidad de tener minerales que son nutrimento para las plantas. Ahí es donde puede pasar, ¿verdad? Pero es importante entender que cuando nosotros tenemos una arcilla, como es bastante compacta, retiene agua, es permeable, quiere decir que no vamos a tener introducción de agua hacia estas profundidades o hacia a estas otras capas, ¿verdad? Pero eso va a ser es un tema mucho al final del curso porque ya es una decisión puramente técnica que ustedes toman en función de, bueno, entonces, ¿qué suelo tomo, verdad? Pero lo van a ir nutriendo de lo que vamos a ver. ¿Cómo nosotros podemos saber si es o no una textura, verdad? La determinación de la textura consiste simplemente en indicar para un suelo dado la proporción que ocupa en él cada elemento constituyente. Es decir, si nosotros agarramos un poco de suelo, vamos a decir cuánto de arena gruesa tenemos, cuánto de arena fina, cuánto de limo, cuánto de arcilla. Se determina igualmente la cantidad de grava y gravía si en ese caso hubiera. En el campo hay diferentes formas de hallar la clase textural de la fracción de tierra fina de muestra de suelo determinada y vamos a ver algunos ensayos. Existe el método de triángulo textural, ¿verdad? El famoso triángulo de las texturas, ¿verdad? Para determinar el tipo granulométrico o clase textural de un suelo. Se recurre a varios métodos. Se utilizan cada vez más los diagramas triangulares, siendo el triángulo de referencia un triángulo rectángulo o un triángulo equilátero. Esto está dividido en casillas, cada una de ellas representa una clase textural de suelo caracterizado por las proporciones de uno o de dos elementos dominantes, suelos arenosos, limosos, arcillosos, arcillo-arenosos, etc. Este triángulo, por ejemplo, si ven, vamos de 10 a 90 a 100, ¿verdad? De 10, digamos, de 0, vamos a poner 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100% arcillas. Si ven, acá también tenemos para las arenas, 10, 20, 30, 40 y nos vamos hasta 100% de arena. Y los limos empiezan acá y van a terminar hasta acá. Entonces lo que nosotros hacemos es que con todas las pruebas que nosotros vamos a hacer para determinar una clase textural, ¿va? Lo que sucede es que ustedes van a decir, por ejemplo, tengo 50% de arcilla. Vamos a ver que tenemos un 70% de arena y un 10% de limo. Entonces tenemos, vamos a tomar aquí con la pluma, ay Dios. Aquí. Dijimos 50% de arcilla, 10% de limos, vamos a ver, ¿verdad? Y 70% de arenas. Entonces, el 70% de arenas puede venir hacia acá, puede venir hacia acá, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a venirnos hasta acá, el arenoso, ¿verdad? Podemos venir hacia acá, el arcilloso se puede venir hacia acá, digamos, pero aquí hay un limoso, ¿verdad? Que básicamente viene en esta dirección, ¿no? Entonces aquí venimos, cruzamos,
¿verdad? Y pudiese ser por acá, digamos, ¿verdad? ¿no? Algunos otros utilizan una técnica de una línea recta. El problema que tenemos con la línea recta es que nos estaría como, como mintiendo un poquito, ¿verdad? Pero también se puede, ¿verdad? Vean. Entonces, el punto más o menos sería por acá y ustedes tienen un suelo franco-arcilloso, ¿verdad? Entonces, es más o menos la forma en que utilizan este elemento del triángulo textural. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, hay una clasificación del suelo textural. Entonces, cuando tenemos una textura gruesa del 86 al 100%, del 70 al 86%, es una arena, ¿verdad? Pero puede tener del 0 a 14 o el 30% o el 0 al 30% de limos con 0 a 10 o 0 a 15 de arcillas, pues si es acá, es un suelo arenoso. Si es acá, es un franco arenoso. Y todos, cualquiera de los dos los vamos a considerar como suelo arenoso. Acá encontramos todos los suelos francos. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y de dónde saco ese porcentaje? Pues son los mismos que utilizamos acá. Acá dijimos 10 de limo, 50 y 70. Busquemos el 10 de limo. Por acá, 50 de arcilla, decía. Busquemos los 50 de arcilla, más o menos por acá. Y le pusimos 70 de arena. Busquemos las arenas por acá. Bueno, 70 de arena, más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, más o menos nos saldría como un franco arenoso, ¿verdad? Más o menos lo que nos salió por acá, ¿verdad? Nos salía por acá, ¿verdad? Por acá, miren, era este, ¿verdad? Por acá, la arcilla más o menos acá, y así lo van buscando ustedes, acorde a lo que les va a salir, ¿verdad? Ventajas y desventajas de cada una de esas clases texturales. Bueno, el arenoso dice que es fácil de labrar, ya lo habíamos hablado. Resiste la compactación, es decir, que nunca se va a compactar. Absorbe agua rápidamente. O sea, si ustedes tienen un jardín o tienen un paso de maceta ahí con tierra, aplíquenle agua. Si ustedes ven que el agua es absorbida rápidamente es porque tienen o un suelo limoso o un suelo arenoso. Si ustedes ven que el agua no hay modo que penetre y se está quedando mucho tiempo arriba, puede ser que tengan un suelo arcilloso, ¿verdad? Generalmente tiene buen drenaje, quiere decir que no se encharca, ¿verdad? Pasa el agua inmediatamente, ¿verdad? ¿Qué desventajas tiene? Dice, su capacidad de retener o almacenar agua es baja, ¿verdad? Que si necesitamos un cultivo con mucha agua, y no tienen un sistema radicular muy profundo, vamos a tener problemas, ¿verdad? Un suelo arenoso necesita riego más a menudo, pero en menor cantidad por aplicación. ¿Por qué? Porque le tengo que aplicar el riego, pero si le aplico mucha agua, de todos modos el agua se va a ir. Entonces tengo que aplicar el agua indicada para el cultivo que yo necesite, que rápidamente va a absorber esa agua. Los suelos arenosos y arcillosos requieren la misma cantidad de agua por semana. Sufre más pérdida de nutrientes por lixiviación. Recomendaciones de manejo: agregar materia orgánica, compost, estiércol, abono verde, lombrihumus, para mejorar la capacidad de retener agua y nutrientes. Esto ya es en función de cómo mejorar el suelo. Pero eso pasa en un suelo arenoso. En un suelo franco, dice, presenta todas las ventajas de los suelos arenosos y de los suelos arcillosos, inclusive la buena retención de agua. Un suelo franco arcilloso presenta algunas de las desventajas de los suelos arcillosos, pero en menor grado. Asimismo, un suelo franco arenoso presenta algunas de las desventajas de los suelos arenosos, pero en menor grado. Entonces, un suelo franco como tiene las dos características como que podría ser un buen suelo, ¿verdad? El arcilloso retiene 2 veces más agua que un suelo arenoso. Se puede regar con menos frecuencia, pero más cantidad por aplicación, que en el caso de los suelos arenosos. Sufre menos pérdida de nutrientes por lixiviación. Más difícil de labrar, ¿sí?
más susceptible al mal drenaje, más susceptible a la compactación. ¿Qué podemos hacer? Agregar materia orgánica, mejorar la condición física del suelo con cáscara de arroz, evitar la labranza cuando el suelo está muy húmedo o seco, y si es posible, agregar arena. Entonces hay cosas que podemos hacer en función, ya acá, desde la textura, ya podemos empezar a pensar qué puedo hacer para mejorar mis condiciones en función de lo que yo quiero hacer en ese suelo, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Eh, los suelos arcillosos, por ejemplo, dan suelos plásticos difíciles de trabajar, llamados suelos pesados o fuertes, ¿verdad? Ah, si trabajamos con agua ese suelo, pues se van a formar terrones que piden que emerja una semilla. Si se labran en seco, son muy duros y se destruye la estructura, quedando una capa polvorienta que al humedecerse y secarse, forma un encostramiento superficial que impide que las plántulas se manejen, emerjan, ¿verdad? Posibilidad de formar capas muy compactas inmediatamente debajo de la capa arable, que se conoce como piso de labor. Retienen gran cantidad de agua y de nutrientes iónicos debido al predominio de la microporosidad en el primer caso y a su elevada capacidad de intercambio iónico. Permeabilidad baja, salvo que estén bien estructurados y formen un buen sistema de grietas. Su velocidad de infiltración del agua se sitúa en 3 y 7 milímetros por hora. Entonces ahí tenemos fotografías de cómo funciona o cómo se presenta un suelo arcilloso, ¿verdad? Yo les decía desde la semana pasada que pues el color rojizo, anaranjado, amarillento es el que nos va indicando un poco de cómo se puede presentar. Eso no quiere decir que encontramos un suelo negro, suelo gris, un suelo blanco que sea de textura arcillosa. Textura arenosa se conocen como suelos ligeros, tienen escasa plasticidad, baja dureza, ¿verdad? Con riesgos de encontramiento prácticamente nulos, si bien son muy propensos a que las plántulas se descabalguen o pierdan el contacto entre la raíz y el suelo. Excelente aireación debido al tamaño de partícula y porosidad, gran permeabilidad con velocidad de infiltración que va de 13 a 20 milímetros por hora. En zonas con ligera pendiente sufren una erosión laminar. Cuando se abonan hay que hacerlo en pequeñas dosis o con sustancias poco solubles porque el lavado es muy fácil, pero para ello es necesario que tengan una buena actividad biológica. El humus sufre una renovación muy rápida, por lo que la acumulación de materia orgánica es mínima. La única forma de mejorar estos suelos es el aporte de materia orgánica, pero en estos casos conviene hacerlo de forma continuada y con pequeños aportes por su rápida mineralización. Entonces ahí tenemos fotos de cómo es un suelo arenoso. Los limosos se considera la peor de las situaciones. Carece de estructura y son suelos que se apelmazan con facilidad, impidiendo la aireación y la circulación del agua. Es muy frecuente la formación de costras superficiales que generan estructuras escamosas en superficie que impiden la emergencia de las plantas. Son casi imposibles de corregir y solo un aporte orgánico puede atenuar sus malas características. Y ahí tenemos un perfil Franco Limos, ¿verdad? Es para que ustedes vean cómo lo pueden encontrar en campo. Textura franca. Francas o equilibradas, al tener un mayor equilibrio entre sus componentes, gozan de los efectos favorables de las anteriores sin sufrir sus defectos. El estado ideal sería la textura franca y a medida que nos desviamos de ella se van mostrando los inconvenientes derivados de la dirección seguida en esa desviación. ¿Cómo vamos a determinar? Voy a hacer una pausa para ver que todo esté bien, no hay una duda de... Bueno, creo que vamos muy bien. A ver. Entonces les decía que tenemos métodos para determinar qué textura es. El primero es el método organoléptico o método de Campos. Mojamos el terrón de suelo que estamos utilizando, dice, y si es arcilla se siente pegajosa, ¿verdad?
y se puede hacer con ella una bola o una cinta de por lo menos 5 centímetros de largo, ¿verdad? Como que estuvieran trabajando un chicle, ¿verdad? Entonces se pueden hacer una bola y todo, ¿verdad? Si es la franca, pues se hace una bola que se parte fácilmente y si uno lo aprieta entre los dedos no forma cintas, ¿verdad? No va a formar cintas. Pueden hacer la bola, pero sí se logra hacer la bola, pero se deshace fácilmente. Y si es arena, se siente granosa, ¿verdad? Cuando la arena está mojada, no se puede formar una bola con ella, ¿verdad? La arena, ustedes la agarran y no se deshace, ¿verdad? Entonces, esa es la primera forma que ustedes pueden hacer en campo para determinar qué tipo de textura tiene. Con eso saben qué tipo de textura tiene. Por supuesto que hay que tomar las medidas pertinentes, ¿verdad? No mezclar los suelos, recuerden, determinar mi perfil, ver qué horizontes hay, qué textura tiene, ¿verdad? El otro es un procedimiento por tacto que lo estamos tomando de la Guía para Evaluación y Salud de Suelo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Dice que tomamos 25 gramos de suelo en la palma de la mano y la empezamos a amasar. Si el suelo es plástico y moldeable como plastilina húmeda, si forma una pelota cuando se aprieta, si es sí, ¿verdad? Vamos a tomar el suelo entre el pulgar y el índice, ¿verdad? Pulgar y el índice, aprietar para arriba y que forme una cinta de espesor ancho y uniforme. Permita que emerja la cinta hasta que se quiebre. Si es así, el suelo forma una cinta, sí, forma una cinta débil de menor de una pulgada antes de quebrarse. Sí, humecte excesivamente la mano, es decir, que le aplique más agua a la mano en cantidad de suelo y frótela con el dedo índice. Si es muy áspero, va a ser un franco arenoso. Si no es áspero, pero es muy suave, es un franco limoso. Pero si ni es áspero ni suave, quiere decir que es un suelo franco. Bueno, si nosotros formamos una cinta de 1 pulgada antes de que se quiebre, vamos a decir que si es muy áspero, es un franco arenoso arcilloso. Si es muy suave, es un franco arcilloso limoso. Y si ni es áspero ni suave, estamos formando un franco arcilloso. Si formamos una cinta fuerte de 2 pulgadas antes de quebrarse, si es áspero es un areno arcilloso. Si es muy suave es un limo arcilloso. Y si ni es áspero ni suave, es totalmente arcilloso. Si nosotros al principio decimos, ¿verdad?, que no se forma la pelota, ¿verdad?, porque está muy seco, pues lo volvemos a humedecer. Ya vemos si está muy húmedo, pues le agregamos suelo. Y si no, pues es una arena, ¿verdad? Si el suelo no forma una cinta, ya sabemos que es un suelo franco-arenoso. Ahí ya tenemos otra forma de poderlo determinar en campo. La otra característica es la formación de la estructura, ¿verdad? Que implica aglutinar y cementar las partículas individuales que componen los sólidos del suelo en unas más grandes llamadas agregados y que se mantienen unidas a través del tiempo. Los suelos con buena estructura es fácil de cultivar, no es arrastrado por la lluvia ni por el viento, el agua y el aire penetran muy bien. Las raíces de las plantas tienen buen desarrollo. Por el contrario, en un suelo con mala estructura, el aire no puede penetrar. Se pegan las herramientas de trabajo, ya que cuando están húmedos son como una masa. Entonces ahí vemos una estructura mala, ¿verdad? Cuando no circula el aire y el agua dentro de las partículas, y cuando sí lo hace, pues se le conoce como una estructura buena. Formación de la estructura. Las partículas de suelo no se encuentran aisladas, forman agregados estructurales que conocemos como PED. Esos agregados son terrones, ¿verdad? Por repetición dan el suelo, ¿verdad? O sea, nosotros queremos saber la estructura y tomamos un terrón. El arreglo entre las partículas de suelo son predominantemente macroporos. Según el nivel de observación, se puede hablar de macroestructura o microestructura. La macroestructura es el arreglo de las partículas secundarias y primarias visibles a simple vista.
La microestructura es el arreglo de partículas primarias para formar las secundarias. De ellas depende el alto grado de la macroestructura. Al atender a la microestructura se observa que los componentes coloidales del suelo, que es el plasma, actúan como cemento de los granos más gruesos, que es el esqueleto. Clases de estructura. Desde el aspecto morfológico, la estructura del suelo se define por una forma y un tamaño y un grado de manifestación de los agregados. La forma es la tendencia a manifestarse con un determinado hábito. Generalmente los técnicos en suelo reconocen 7 tipos de estructuras del suelo, las cuales son las estructuras granulares y migajosas, ¿verdad? Como aparecen en la fotografía. Tenemos las estructuras en bloques o bloques subangulares, como ven estas, ¿verdad? Las estructuras prismáticas, como estas. La estructura laminar, ¿verdad? Como estas. ¿Verdad? La estructura columnar. La estructura subangular. Y la estructura angular. Entonces ahí tenemos todas las formas en que las podemos encontrar, todas esas estructuras. Y aquí tenemos una gráfica un poquito como más caricaturesca, digamos, para que ustedes puedan tomar una idea de la prismática, columnar, bloques angulares, bloques subangulares, la laminar, la granular. Entonces, ¿me podrían decir ustedes de repente si hay una relación entre la textura y la estructura? Podría ser que un suelo con arcilloso pues va a tener una estructura laminar. Un suelo arenoso puede tener una estructura granular en bloques angulares, en bloques subangulares, ¿verdad? Una limosa de repente o franca puede ser una más prismática o columnar, ¿verdad? Porque tiene ciertas características de los otros dos. Entonces, sí puede tener una relación, pero es importante que cuando nosotros estamos analizando esta parte del suelo, lo hagamos de manera independiente, porque si no después decimos, no, ya sabemos que el arcilloso es laminar, y eso no siempre va a ir de la mano en todas las características. El tamaño, pues por el tamaño de los agregados también hay una clasificación que se puede decir de estructura muy fina o muy delgada, de estructura fina o delgada, de estructura mediana, de estructura gruesa o espesa, o muy gruesa o muy espesa. Entonces ahí también existe otra clasificación de la estructura. También la otra clasificación es por los grados de manifestación de los agregados. El grado de estructura es la intensidad de agregación y expresa la diferencia entre la cohesión de los agregados y la adhesividad entre ellos, debido a que estas propiedades varían según el contenido de humedad del suelo. El grado de estructura debe determinarse cuando el suelo no está exageradamente húmedo o seco. Existen ciertos grados fundamentales de estructura. Sin estructura, condición en la que no existen agregados visibles o bien no hay un ordenamiento natural de líneas de debilidad. Estructura débil está deficientemente formada por agregados indistintos apenas visibles. Estructura moderada se caracteriza por agregados bien formados y diferenciados de duración moderada y evidentes aunque indistintos en suelos no alterados cuando se extrae el perfil. Estructura fuerte por agregados bien formados y diferenciados que son duraderos y evidentes en suelos no alterados. La estructura, cuando se refiere a agregados, significa cuántos, sin importar la forma, están juntas, ¿verdad? Y las podemos observar, ¿verdad? Esa es más o menos la idea de los agregados. La caracterización de la estructura puede hacerse de manera morfológica o cuantitativa. Si es morfológica, consiste en determinar el tamaño, la forma y el grado en que se manifiesta la estructura en cada horizonte del suelo. Entonces yo llego, veo el tamaño, qué forma tiene y qué tan unidos están. Y esto ya lo habíamos visto en las 3 formas anteriores. Si es cuantitativa, dice que pueden clasificarse en 3 grupos. La que determinan la distribución por tamaño de los agregados, junto con su resistencia a la destrucción, que es la estabilidad. El método más usado es el de tamizado húmedo.
Las de tamizado húmedo, fíjense que existen, son una especie de coladores, ¿verdad? Les llamamos tamices. Nosotros agregamos el suelo, ¿verdad? Lo empezamos a distribuir y lo que va quedando en la parte de abajo ya la observamos y empezamos a decir qué tipo de estructura es. La que determina el porcentaje de fracciones finas que se encuentran agregados en unidades mayores. Esta es una medida de la agregación que en general se correlaciona con la estabilidad. La otra forma es a través de la densidad aparente, la macroporosidad y la penetrabilidad, que son índices indirectos del estado estructural del suelo. La medida de la resistencia a la penetración se realiza con un instrumento denominado penetrómetro. Este instrumento posee un elemento semejante a una aguja que se introduce en el suelo por impactos de una determinada magnitud o por medio de una presión constante. Las medidas obtenidas con este aparato se toman como índice de la resistencia mecánica que ofrece el suelo al crecimiento radicular, lo cual depende de la magnitud del espacio poroso grueso y su rigidez, la que es afectada por el contenido de humedad del suelo. Entonces, la última medida básicamente la vamos a hacer a través de este instrumento que se llama penetrómetro, ¿verdad? Que vamos a hacer nada más, va a medir la resistencia que tiene ese suelo. Entonces, al introducir el penetrómetro en el suelo, ¿verdad? Lo vamos a obtener. Este nos va a dar cuánto es la resistencia que ejerce el suelo, porque vamos a saber también qué tipo de sistema radicular vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, nos va a dar también la magnitud del espacio para decirnos si es grueso, no es grueso, si es rígido o no, ¿verdad? Si tiene agua o no tiene agua. Otra propiedad física del suelo es el color, ¿verdad? El color es de fácil observación, de uso cómodo para identificar un tipo de suelo, pero el proceso que colorea el suelo no es siempre fundamental. Y por otra parte, la misma coloración o matices vecinos bien pueden resultar de causas diferentes. Es así que ese carácter debe ser utilizado con circunspección y sabiendo que raramente tiene valor como criterio de clasificación a nivel de los grandes tipos de suelo, ¿verdad? Lo que nos está diciendo básicamente es que el color es importante, pero no es tan importante porque pueden haber muchas variables que hagan que ese color no sea certero para decirnos alguna condición del suelo. Esto es lo que nosotros conocemos como la tabla Munsell, que es una clasificación que se hizo de colores para determinar el tipo de suelo, ¿verdad? Puede usarse como una medida indirecta de ciertas propiedades y las vamos a ver en un momento de a qué nos estamos refiriendo. El color varía con el contenido de humedad, quiere decir que para que yo determine el color del suelo y un suelo que tiene mucha humedad, obviamente está variando la coloración. Entonces podemos hacer dos formas, ¿verdad? Tomar un color en campo, ¿verdad? Sin importar la cantidad de humedad y tomar un color de posterior, ¿verdad? Haber puesto a secar ese suelo, ¿verdad? Condiciones ambientales normales, ¿verdad? Que se seque ese pedazo de suelo y de ahí nosotros podríamos determinar el color. Y aquí está lo que yo les decía. El color rojo indica contenido de óxidos de hierro y manganeso. El amarillo indica óxidos de hierro hidratado. El blanco y el gris indican presencia de cuarzo, yeso y caolín. Y el negro y marrón indican presencia de materia orgánica. Cuanto más negro es un suelo, más productivo será por los beneficios de la materia orgánica. Entonces, ahí ven. Fíjense pues, desde la semana pasada podríamos pensar que el suelo arcilloso era el ideal. Hoy vimos que un suelo limoso tampoco, un suelo franco pues más o menos, pero y ahora aquí nos dice que en función del color debería de ser un suelo negro. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a batallar un poquito, ¿verdad? ¿En qué puede ser? Bueno, mira, pues acá se determinó que el marrón fuerte es el color que se determinó acá. Después nos aparece un 7.5 YR, 4 partido 8. Bueno, entonces lo que tenemos acá, primero,
¿De dónde salió este marrón fuerte? Es porque nosotros con la tabla Monsell tenemos los colores acá y cómo se nombran y cómo se enumeran de este lado, para que nosotros coloquemos siempre nuestra tabla Monsell de esta manera, porque es una tabla que llevamos al campo. Entonces nosotros la llevamos cerrada, la abrimos, ubicamos el color que necesitamos y trabajamos de los dos lados. Entonces, tenemos acá el color, nos está diciendo que su valor es de la página en la que estamos es de 7.5 YR, que quiere decir que es más amarillo que rojo, ¿verdad? Que sí se está yendo para rojo, pero ahorita estamos en 7.5, apenas de 14, ¿verdad? Estamos como a la mitad. Yellow red, eso es lo que significa esto, ¿verdad? A veces es G, que es green, va dependiendo, ¿verdad? Brown es B, etcétera, ¿verdad? Entonces 7.5 YR es la página que tenemos y ahora necesitamos saber el valor de la croma. Y el valor es este 4 partido 8, 4 partido 8. Y aquí aparece el valor. Entonces, en función de esto, nosotros tenemos acá ya un valor, lo buscamos de este lado y nos dice que es un marrón fuerte. Y le colocamos de una vez marrón fuerte de la página 7.5 YR con un valor de 4 y un valor de 8, la croma. Y ahí ya tenemos un color. Muchas tablas Monsell aparecen en inglés, entonces es bueno que utilicemos un traductor, ¿verdad? O si saben inglés ustedes, pues porque el color lo vamos a dar en español. Los elementos del color del suelo. Las principales sustancias que confieren al suelo su color son el humus, compuestos minerales como los óxidos, sulfuros, sulfatos, carbonatos. Los colores claros, es decir, el blanco, el blancuzco, son debidos a la abundancia de minerales blancos e incoloros. Se encuentran más a menudo en los horizontes del subsuelo o en los suelos poco evolucionados, en los suelos esqueléticos y en los decapitados, en los que la erosión se ha llevado a los horizontes superficiales. Los minerales que tienden a provocar coloraciones claras son el silicio, el calcáreo, el yeso, los cloruros o la arcilla, también desprovistos de impurezas. Los colores negros o pardos son provocados por el humus o el manganeso, estando a menudo este último en el estado de bióxido o también por sulfuros de hierro. Toda la gama de coloraciones que van por una parte desde el rojo y a veces el granate, beige, pasando por amarillo, anaranjado, el pardo y por otra parte del gris verde, pasando por los diferentes matices del gris, que son debido a compuestos de hierro, sea que intervengan prácticamente solos o que se asocien a otros elementos coloreados del suelo para dar el tinte resultante. Entonces yo veo que nos dicen mucho los colores, pero solo nos están dando una idea. El origen del color del suelo. El origen son los elementos cromógenos o los factores que han contribuido a asegurar presencia y difusión, o si se prefiere, los factores y procesos de la coloración del suelo, ¿verdad? Por ejemplo, si los suelos de colores grisáceos y con presencia de moteados o manchas son síntomas de malas condiciones de aireación. Horizontes superficiales de colores oscuros tenderán a absorber mayor radiación y por consiguiente a tener mayores temperaturas de suelos de colores claros. La medición del color del suelo se realiza con un sistema estandarizado basado en la tabla de colores Munsell. Esta tabla se mide en los tres componentes del color: el tono, la intensidad o brillantez y el valor de luminosidad. Entonces, les decía que ahí tenemos el origen, ahí vemos nosotros cómo más o menos se deberían de distribuir los colores del suelo, ¿verdad? No específicamente siempre van a ser iguales,
pero siguiendo una lógica, ¿verdad? Aquí son más oscuros, un poquito café claro, aquí un poco ya más naranjas, van pasando a amarillos, etcétera, ¿verdad? Eso es ya en términos del perfil. Yo siempre quiero considerar que en el perfil eso nunca se va a dar de esa forma, ¿verdad? Esos pueden ir como cambiando, ¿verdad? Va a depender mucho de la formación evolutiva que tiene el suelo, que ya lo vimos, ¿verdad? Eh, y nos puede dar eh, un orden diferente porque no sabemos si han sido explotados o no los suelos. Hay suelos que no tienen nada en color negro, por ejemplo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se dispone el color del suelo? En un mismo horizonte el color puede estar en estado difuso. Es decir, que a la vista no aparece estar relacionado con un elemento granulométrico y que colorea uniformemente la masa del suelo. En otros casos puede constatar la vista que la coloración dominante es debida a la abundancia de acumulaciones o de concentraciones más o menos grandes sobre las que aquella encuentra fijada, o la existencia de revestimientos que envuelven las partículas de suelo y las penetran más o menos. Cuando el suelo comprende fajas o bandas de coloración diferentes, se dice que es abigarrado, mientras que si él tiene tintes diferentes, se limita a manchas, el suelo se dice que es manchado o moteado. Entonces aquí vemos diferentes condiciones de suelo. Miren, acá qué bonito, bien marcado, igual que acá, ¿verdad? Como que cambió un poco la coloración. Acá no, ven que un suelo blanco, digamos, acá metido entre este suelo grisáceo y este suelo café, ¿verdad? Y así podemos encontrar diferentes tipos de suelos y pues saber, ¿verdad?, que el color es importante. La temperatura del suelo es importante porque determina la distribución de las plantas, influye en los procesos bióticos y químicos. Cada planta tiene sus requerimientos especiales. Encima de los 5 grados centígrados es posible la germinación. Coloqué la temperatura porque es otra característica del suelo importante. Ahí no estamos hablando de la temperatura que nosotros encontramos en el ambiente, sino de la temperatura que está adentro. De ese nivel de temperatura también depende mucho toda la parte biológica del suelo, ¿no? Si hay mucha temperatura, lo decíamos, el suelo sigue evolucionando, y si hay también mucha temperatura o baja temperatura, va a depender de los microorganismos que ahí se van a ir desarrollando. La permeabilidad es otra característica, ¿verdad? Es la propiedad que tiene el suelo de transmitir el agua y el aire, y es una de las cualidades más importantes que han considerarse para la piscicultura. Bueno, nosotros cuando a veces decimos que utilizamos chumpas, ¿verdad? Una chumpa, ¿verdad? Por colocarme una chumpa, decimos que la chumpa es permeable, ¿verdad? Dice, ¿verdad? O es impermeable, ¿verdad? Entonces, es impermeable cuando no le penetra agua, ¿verdad? Es permeable porque sí le penetra. Entonces, esta es una característica también que tiene el suelo, solo que este sería para el aire y para el agua. Un estanque construido en un suelo impermeable perderá poca agua y por filtración, ¿verdad? Mientras más permeable sea el suelo, mayor será la filtración. Algunos suelos son tan permeables y la filtración tan intensa que para construir en ellos cualquier tipo de estanque es preciso aplicar técnicas de construcción especiales, en un volumen de esta colección que aparecerá próximamente. Acá, miren pues, el suelo es impermeable y pierde poca agua. El suelo es permeable y pierde demasiada agua. Entonces nosotros lo que estamos haciendo nada más es demostrarles que esta característica también es importante. Bueno, y si ustedes se recuerdan, la permeabilidad es una característica de un suelo arcilloso, ¿verdad? Entonces poníamos acá el ejemplo de la piscicultura, porque a veces lo que hacemos es que abrimos un agujero de cierto tamaño para tema de piscicultura, de la crianza de peces, pero no queremos utilizar muchos recursos, entonces necesitamos que el suelo sea impermeable para que no se pierda el agua por flexibilización o cualquier fenómeno que vaya a suceder por ser un suelo, por ejemplo, muy arenoso o franco, etc. Los suelos se componen de capas y a menudo la calidad del suelo varía considerablemente de una capa a otra.
Al planificar el diseño de un estanque se debe evitar la presencia de una capa permeable en el fondo para impedir una pérdida de agua excesiva hacia el subsuelo a causa de la filtración. Entonces no quieren las permeables con las impermeables. ¿Qué factores afectan la permeabilidad del suelo, verdad? Por ejemplo, las fisuras, las cárcavas, ¿verdad? Eh, un estudio de perfiles de suelo proporciona una indispensable comprobación de dichas mediciones. ¿Cómo se relaciona la permeabilidad con la textura? El tamaño de los poros del suelo reviste gran importancia con respecto al movimiento del agua por dentro del suelo. Ya la tasa de percolación es el movimiento del agua a través del suelo. El tamaño y el número de los poros guardan estrecha relación con la textura y la estructura del suelo y también influyen en su permeabilidad. Lo que les decía, ¿verdad? De que si el suelo es arcilloso, de textura arcilloso, pues obviamente va a ser impermeable en su gran mayoría y así va un suelo arenoso, pues lo contrario. Entonces, vean pues, cómo se mezcla esta también, la estructura con la permeabilidad. Bueno, miren pues, dice que si es granular o de grano simple va a tener una rápida permeabilidad, es decir, que pasa el agua. Si es prismática en bloques o en bloques, va a ser moderada. Si es masiva o laminar, va a ser lenta. Entonces, si yo quiero hacer construir un tanque, necesito una de estas dos, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? De estas dos, de esta estructura. Y si lo mezclan, pues, de partículas pequeñas en términos de textura, o sea, que sean arcillosas o limo-arcillosas. Entonces, ahí ya vemos una mezcla, ¿verdad? Entonces, yo quiero, si yo voy a sembrar X cultivo y yo necesito un suelo arenoso, probablemente voy a tener esto, ¿verdad? Voy a tener una estructura granular, voy a tener arenas y voy a tener permeabilidad. Por ejemplo, ya uní 3 propiedades físicas, ¿verdad? ¿Cómo varía la permeabilidad? Miren, en un suelo arcilloso la textura es fina y es muy lenta la permeabilidad, o sea, es decir, impermeable. Y en un suelo arenoso la textura es gruesa y es rápida la permeabilidad, es decir, que penetra el agua, ¿verdad? Y aquí tenemos, digamos, en centímetros por hora la permeabilidad, pasan 5 centímetros por hora de agua, y si es arcilloso pasan 0.05 centímetros por hora de agua. Ahí tenemos lo que estábamos tratando de unir ya en un cuadro. ¿Qué clases de permeabilidad hay? Pues se miden en centímetros por hora, tenemos la rápida, la moderada y la lenta. ¿Verdad? Ahí es la misma condición. Porosidad es otra característica de la parte física del suelo, ¿verdad? Es la porción de espacios o cavidades ocupadas por aire y agua que existen en la masa del suelo. Esta propiedad va a ir muy ligada a la textura y estructura del suelo. Veamos. Entonces, nos está hablando específicamente de estos espacios como grises que ustedes ven acá, lo que está rodeado de negro, lo anaranjado, es una partícula, ¿verdad? Y todo lo como, no sé si es gris o medio azulado, es el agua. Y puede ser agua o puede ser aire, ¿verdad? Y esos son los poros, todo lo que está entre partículas, ¿verdad? Entonces, por eso le llaman espacios o cavidades. Que puede ser agua o puede ser aire. Y si recuerdan, en el estrato ideal del suelo debería ser 25 de aire y 25 de agua. Aquí hay algunas condiciones que yo quiero que entiendan del porqué de la importancia de la porosidad. Es que cuando nosotros le aplicamos agua a un suelo, ¿verdad? El suelo lo que va haciendo es que el agua va llenando todos los espacios que no tienen agua y que están ocupados por aire. Va sacando el aire y los va llenando de agua. Cuando eso sucede, que ya se llenó, le vamos a llamar un suelo saturado. Y un suelo a capacidad de campo es el suelo que todavía tiene agua, ¿verdad? Ya se le va acabando el agua, toda el agua está pegada a las partículas, ya está vacío, digamos, todo entre partículas, ¿verdad? Le vamos a llamar capacidad de campo, ¿verdad?
Es decir, que en términos de hablando de agua, podemos decir que la capacidad de campo es el último momento en el cual ya debemos de aplicarle agua nuevamente al suelo. En el caso del punto de marchitez permanente, este ya se refiere en que esta agua o este poquito de agua que está aquí ya no es disponible para la planta. Hay un poquito, pero ya no estaba disponible para la planta. Lo vamos a ver en las características químicas del por qué, pero pues lleva, por eso le llamaban punto de marchitez permanente. Aquí la planta se va a morir, ¿verdad? Porosidad, le podemos llamar porosidad, dice, al cociente, ¿verdad? Entre el volumen de poros de una muestra, todo, ya sea ocupado por gases o líquidos, y su volumen total aparente. Es pues un índice que nos da una idea de la cantidad de poros que tiene un terreno y el volumen relativo que ocupan los mismos. Y como tal informan del estado del suelo, de la disponibilidad de esta para dejar paso a las raíces o de la mayor o menor permeabilidad hidráulica y gaseosa de la misma. Clasificación, hay microporosidad y macroporosidad, ¿verdad? La microporosidad son poros diminutos llamados microporos que retienen agua por fuerzas capilares y está disponible para las plantas. La macroporosidad, ¿verdad? Los poros son de tamaños considerables, son llamados macroporos, no retienen el agua contra la fuerza de la gravedad y acumulan aire. Por lo tanto, son los responsables del drenaje y aireación del suelo, constituyendo además el principal espacio en el que se desarrollan las raíces. Bueno, vamos a regresar acá. ¿Qué pasa en algunos casos, por ejemplo, que esto puede tener agua, estos espacios, esas cavidades, o puede tener aire? Pero en el caso que tenemos un cultivo, lo que vamos a encontrar también ahí es el sistema radicular que se va metiendo en esa parte. Entonces, alguien tiene que ocupar esos espacios, ¿verdad? Entonces, cuando es microporosidad, el ingreso de las raíces es muy poco, y si es macroporosidad, vamos a tener un mayor ingreso. Entonces, aquí vemos ya una figura, vemos la partícula, vemos los poros, dice, con aire, tenemos los poros con agua llenos, ¿verdad? Y tenemos las partículas del suelo. Esto solo para que tuviéramos una idea de cómo es que se hace la porosidad. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas? Dice, los macroporos se va a presentar un drenaje y una aireación excesiva y una baja capacidad de almacenamiento de agua. En tanto, si predomina la microporosidad, se presentarán problemas de drenaje y aireación y aumentará la posibilidad de compactar el suelo y la producción de compuestos tóxicos para la planta por efecto de las condiciones reductoras que pueden generarse. Bueno, entonces, volvemos otra vez a hacer el nuevo análisis desde el inicio. ¿Cuáles son macroporos? ¿Verdad? Para tener un buen drenaje, dice, y una aireación excesiva. Pues tendrá que ser un suelo arenoso, porque no almacena agua, ¿verdad? Entonces, en los microporos tenemos problemas de drenaje, de aireación, de compactación y de producción de compuestos tóxicos. Entonces, aquí estamos hablando de un suelo arcilloso. Entonces, yo solo para que tengan una idea cómo se van mezclando todos los aspectos físicos, ¿verdad? ¿Cómo se determina la porosidad? ¿Verdad? Se determina directamente en muestras de suelo imperturbadas, es decir, como están en el campo sin ninguna deformación que altere la ubicación de las partículas sólidas y los espacios. Se determina exactamente el volumen de las muestras, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un volumen. Se saturan las muestras totalmente de agua. Se determina el peso de la muestra saturada de agua. Se seca la muestra en una estufa a 105 grados centígrados y se determina su peso seco. Esa es la forma, ¿verdad? Entonces, por diferencia entre el peso saturado y el peso seco, se conoce la cantidad de agua que ocupaba el espacio poroso de la muestra. Por lo tanto, la diferencia entre los pesos saturado y seco de las muestras es igual a los centímetros cúbicos de porosidad total que posee. Se expresa el volumen de porosidad total como porcentaje del volumen de las muestras imperturbadas. ¿Qué me está diciendo? Agarra un poco de suelo, mido cuánto volumen ocupa ese suelo, ¿verdad?
¿sí? ¿Cuánto volumen voy a ocupar? ¿Verdad? Entonces, y de ahí vengo y tomo agua y lleno de agua el suelo, ¿verdad? Hasta llevarlo a su saturación. ¿Cómo sé que se saturó? Pues es porque ya no le cabe más al suelo, ¿verdad? Ya empieza a quedar sobre la superficie o algo, ¿verdad? Pero ya no lo logra atrapar. De ahí metemos esa muestra de suelo con agua, la metemos al horno a 105 grados centígrados hasta que esté seca totalmente y determinamos cuánto pesa. Y ahí tenemos una diferencia de saber cuál sería el volumen, ¿verdad? De ese suelo. Entonces, se puede expresar así, puede ser expresada con la relación, ¿verdad? El volumen de espacios vacíos comprendidos los que están ocupados por gases o líquidos y el volumen total de la muestra comprendiendo sólidos, líquidos y gases, ¿verdad? Se hace una división y ahí tenemos la forma en que podemos determinar cuál es la porosidad de un suelo. La tercera forma puede ser determinada por la densidad real del suelo menos la densidad aparente partido la densidad real por 100. Y ahí tenemos la tercera forma. Esta es la primera forma, ¿verdad? A través de pesos. La segunda forma es a través de volúmenes. Y la tercera forma es a través de densidades. Entonces ahí tenemos tres formas diferentes. Quiero que las repasen un poco porque pues en base a eso vamos a tener la tarea. Tamaño de los poros, pues aquí solo tenemos básicamente los tamaños de los poros y sus funciones, ¿verdad? Eso nada más para que tengan ustedes una idea. Otra característica importante de los suelos es la profundidad efectiva o profundidad máxima, ¿verdad? Que pueden penetrar las raíces de la planta sin dificultad con vistas a conseguir el agua y los nutrimentos indispensables. En un suelo profundo las plantas resisten mejor a la sequía, ¿verdad? Porque pues pueden ir a encontrar mucho más agua, ya que a más profundidad, mayor capacidad de retención de humedad. De igual manera, la planta puede usar los nutrimentos almacenados en los horizontes profundos del subsuelo si estos están al alcance de la raíz. Cualquiera de las siguientes condiciones puede limitar la penetración de las raíces en el suelo. Una roca dura, pedregosidad abundante, agua y una roca volcánica frágil, ¿verdad? Entonces, todo eso va a limitar y eso nos dice que hasta ahí llegó la profundidad. Porque se los he dicho en clases anteriores, a veces hemos confundido la profundidad con el horizonte A, ¿verdad? Y ese es un error porque nosotros es hasta donde la raíz puede desarrollarse de buena manera. Clasificación. Entonces vamos a tener suelos profundos, tienen 1 metro o más hasta llegar a una capa limitante. Moderadamente profundos, tienen menos de 1 metro, pero más de 0.60 metros. Suelos poco profundos tienen menos de 1 metro, pero más de 0.60. Y suelos someros tienen menos de 0.25. Entonces, así es como se clasifican los suelos, ¿verdad? En cuanto a su profundidad. Consistencia del suelo, que es otra propiedad. La consistencia del suelo es la firmeza con que se unen los materiales que componen o la resistencia de suelos a la deformación y la ruptura. Se mide por muestras de suelo mojado, húmedo y seco. En suelos mojados se expresa como adhesividad y plasticidad. La consistencia del suelo puede estimarse en el campo mediante ensayos sencillos o medirse con mayor exactitud en el laboratorio. Es usualmente definida como el término que designa las manifestaciones de las fuerzas físicas de cohesión y adhesión actuando dentro del suelo a varios contenidos de humedad. Estas manifestaciones incluyen el comportamiento con respecto a la gravedad, presión y tensión, la tendencia de la masa del suelo a la adhesión, ¿verdad? A cuerpos extraños o sustancias, las sensaciones que son evidenciadas y sentidas por los dedos del observador. Es bien conocido el hecho de que los suelos muestran comportamientos distintos en distintos contenidos de humedad.
Entonces puede ser fluido, pegajoso, plástico, fiable o rígido. Eso va a depender de la cantidad de agua que nosotros le apliquemos al suelo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener la clasificación de las consistencias, ¿verdad? Entonces vamos a tener una consistencia pegajosa, una consistencia plástica, una consistencia blanda o suave, una consistencia dura o rígida, ¿verdad? Seco va a ser duro o rígido, lo vamos a ver en terrones. Húmedo va a estar blando o fiable en condiciones óptimas. Mojado, resistente, plástico y pegajoso es el enlodamiento. Viscoso y pegajoso va a ser fluido, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos viendo nosotros en qué condiciones los podemos encontrar. Consistencia de suelos húmedos y mojados. La friabilidad caracteriza la facilidad de desmenuzar el suelo y la plasticidad como la propiedad que habilita a las arcillas para cambiar de forma. En suelos secos, ¿verdad? Hay una compactación normal, generalmente exhibe una extrema dureza o coherencia en el campo. La medida de esta coherencia va a variar con la estructura del suelo, ya que la porosidad determina el número de partículas. Medidas de la consistencia de suelos secos se basan generalmente en la coherencia. Otra característica del suelo física es el drenaje. El drenaje de un suelo es su mayor o menor rapidez o facilidad para evacuar el agua por escurrimiento superficial y por infiltración profunda. Ese es el drenaje. Si es más rápido o más lento, el hecho de que el agua que nosotros le aplicamos se infiltra. Eso es lo que nada más es considerado drenaje. Bueno, eso es lo que venimos probando desde hace ratos en la clase de hoy, ¿verdad? Si el drenaje es bueno o malo, pues después de que llueve, ¿verdad? Si se forman charcos y permanecen varios días, pues es un mal drenaje, ¿ah? Entonces, con un hoyo de 60 centímetros de profundidad y de diámetro, lo llenamos de agua. Si queda un poco de agua en el fondo después de algunos días, es que el drenaje es deficiente. ¿Verdad? Esas son pruebas muy rápidas en campo, ¿verdad? En los horizontes, ¿verdad? Si se puede abrir un agujero en un perfil de unos 50 centímetros de profundidad, si el color es gris, verde o gris con manchas rojas, es señal que esa zona del suelo permanece saturada de agua parte del año. Porque a veces se queda unos días, a veces se queda meses, a veces se queda casi todo un año, entonces de ahí van a ir cambiando los grises del agua, ¿verdad? Un suelo muy pegajoso o de repente todavía tiene alto contenido de humedad. Y esos son los problemas de drenaje. ¿Por qué hablamos del drenaje? Pues porque cualquier planta, ¿verdad? La vamos a asfixiar por la cantidad de agua. Hay mayor probabilidad de aparición de hongos, ¿verdad? Y las infectan, las matan, ¿verdad? Pues si hay plantas resistentes o no al exceso del agua, ¿verdad? Pues ahí ya pasarían a ser como plantas acuáticas, ¿verdad? Que pueden pues soportar una inundación, ¿verdad? Si el suelo es arcilloso es más riesgoso que el arenoso, ¿verdad? En áreas planas o cóncavas del terreno, pues vamos a tener más problemas de drenaje porque como que no hay una salida de ese drenaje. Al pie de pendientes, donde llega toda el agua de escorrentía, podemos tener problemas de drenaje. En un jardín cerrado por paredes y que no hay una salida natural del agua, y nuestro suelo es arcilloso, también vamos a tener problemas de drenaje, ¿verdad? ¿Cómo se mejora el drenaje? Podemos instalar una serie de tuberías, quedar pendientes, nivelarla, ¿verdad? Todo eso podemos hacer en un sistema de drenaje. Otra característica es la densidad real, ¿verdad? En materiales porosos como el suelo se diferencian dos tipos de densidad, pues este presenta intersticios de aire y agua que son más ligeros. La densidad total del suelo, que es la densidad aparente, es menor que la densidad cuando se compacta, que es la densidad real. La densidad real varía poco y generalmente se encuentra entre los 2.6 y 2.7 gramos por centímetro cúbico, por lo que normalmente se asume el valor de 2.65 gramos por centímetro cúbico como densidad real de los suelos. Se emplea constante en los cálculos de índices físicos. Fíjense que muchos muestreos de suelo dicen densidad real 2.65.
casi nunca cambia. Cuando ustedes necesitan hacer cálculos para el tema de fertilidad de suelos, utilizan la 2.65, pero también se puede calcular, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros calculamos, ¿verdad? Vamos a encontrar diferentes densidades de acuerdo a cómo se han meteorizado los suelos. ¿Qué necesitamos para determinarla? Una probeta, una balanza, un vaso de precipitación, agua destilada, muestras de suelos, ¿verdad? No debemos golpetear la probeta porque la muestra se compacta y el volumen disminuye, lo que implica que la densidad aumente. Por lo tanto, es necesario determinar el volumen de sólidos para poder determinar la densidad real. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pesamos 75 gramos de la muestra, que eso es la masa de sólidos, que lo reconocemos como MS en la fórmula. Esos mismos 75 gramos, miren, pues nosotros venimos y lo ponemos en una balanza hasta que tengamos 75 gramos. Agarramos los 75 gramos y los metemos en una probeta. Y con eso vamos a determinar el volumen ocupado por la muestra de suelo, que le vamos a llamar volumen total o BT. Ahí está, miren. ¿Sí? Entonces yo ahí ya puse, ya tengo mi masa y ya tengo mi volumen, ¿verdad? Bueno, ahora tomo un vaso con agua de 250 ml, vertimos el agua a la probeta poco a poco hasta que se nivele con el suelo, de manera que se llene con agua la porosidad del suelo, como que estuviéramos haciendo la prueba de porosidad, ¿vale? Llenamos de agua y hasta que se sature. Entonces, de ahí determinamos el volumen del agua utilizada para llenar el espacio poroso del suelo, tomando la lectura del agua vertida en la probeta. Volumen del agua, tomamos BA, también es igual al volumen de los poros del suelo, B poros. Y ahí determinamos la densidad. Entonces aquí tenemos que los B poros, ¿verdad? Es igual al volumen de agua. ¿Y dónde tenemos el volumen de agua? Aquí tenemos. La densidad real es igual a la masa, ¿verdad? Que son los 75 gramos, dividido el volumen que ocupó en la probeta sin agua, menos el volumen de poros, es decir, la cantidad de agua que le aplique. Y ahí tenemos la densidad real. Entonces, que se les quede esto, ¿verdad? Porque como les decía, la tarea va a ir en ejercicios de este tipo y que ustedes los resuelvan. También tenemos la densidad aparente que refleja la masa en unidad de volumen de suelo seco y no perturbado, de manera que incluya tanto la fase sólida como la gaseosa. En el muestreo se debe tomar un volumen suficiente de suelo para que su heterogeneidad quede suficientemente representada. Tomamos una muestra de suelo de volumen conocido, podemos usar 100 centímetros cúbicos. Se seca esa muestra a 105 grados centígrados hasta alcanzar un peso constante, ¿verdad? La densidad corresponde al peso constante entre el volumen, ¿verdad? ¿Cuánto pesó? Dividido 100, que era el volumen. Necesitamos pesar los 75 gramos de la muestra de suelo, que es MS, acá. Vierta la muestra de suelo a la probeta, tenemos el volumen total. Determina el volumen ocupado por la muestra de suelo, que es el volumen total, ¿verdad? Hasta donde nos marca en volumen la probeta, y calculamos la densidad, y la densidad aparente es masa de suelo dividido volumen total. Y ahí tenemos nuestra densidad aparente. La porosidad, que ya lo hemos venido platicando, pues la porosidad depende de la textura, de la estructura y de la actividad biológica del suelo. Entre más gruesos los elementos de la textura, más espacios porosos tenemos, ¿verdad? Entre más fino es la textura, menos espacios porosos tenemos. Y aquí tenemos la porosidad, que la porosidad se puede calcular por la densidad real del suelo menos la densidad aparente partido la densidad real por 100. ¿Verdad? Entonces sacamos las densidades y determinamos la porosidad. Los tamaños de los poros, pues solo nos van a dar lo mismo que digamos, si son microporos, son macroporos, etcétera, ¿verdad? Entonces, las desviaciones aquí tenemos otra forma, digamos, de si hay mayor aireación, mayor infiltración, mayor conducción del agua, almacenamiento de agua, retención de agua, ¿verdad? Y vamos viendo qué tipo de suelo nos interesa. Y aquí tenemos los macros y los microporos, cómo se pueden observar en campo, ¿verdad? Entonces,
Así es como vemos todas las características. Aquí tenemos otro ejercicio que se los voy a dejar ahí, ¿verdad? Para que ustedes lo vean de cómo se van tomando los datos de porosidad. Hay un ejercicio también de porcentaje de humedad, ¿verdad? Acá dice que el peso de una muestra de suelo húmedo de 125 gramos se coloca en la estufa hasta alcanzar peso constante y nos da 104 grados. Es decir, que agarramos 125 gramos, lo pusimos a calentar y ya seco nos quedaron 104 gramos, ¿ah? Lo volvimos a pesar, ¿verdad? Entonces hacemos una regla de 3 y determinamos que eso es el 83.2% del suelo es peso seco, ¿verdad? Y entonces, por una resta, digamos, que era el 100% de humedad menos el peso seco, nos da que el 17% había de humedad. Entonces, no es lo mismo decir cuánto hay de porosidad, no es lo mismo decir cuánto hay de humedad, son términos relativamente parecidos, pero pues, no los podemos hacer iguales. ¿Ah? Así que ahí tenemos toda la parte física del suelo. Espero que hayan podido interactuar entre cada una de ellas, porque es importante cuando nosotros lo identificamos en campo. Si se dan cuenta, la gran mayoría se identifica en campo, o sea, se hacen observaciones de campo. Y muchos de ellos se van al laboratorio para obtener ya datos cuantitativos, porque allá son de puramente cualitativos, es decir, mi observación, ¿verdad? Es color tal. Con la tabla Munsell ya puedo determinar igual la porosidad, igual la textura, la estructura. Entonces, ya determinado todo eso, pues ya podemos utilizar todos esos datos en función de lo que nosotros queremos hacer en el suelo. Así que, pues agradecerles mucho el espacio, que se haya escuchado bien, que hayan visto bien las presentaciones. Creo que no hubo comentarios, ¿verdad? Entonces, pues nuevamente agradecido por ello y que se haya quedado. Tengo entendido que hasta acá llegamos para la primera evaluación parcial, más lo que está en el laboratorio, más lo que ustedes ven en los videos de 15 minutos que están en la plataforma. Así que, pues, no sé si les toca la otra semana el examen de dafología o la siguiente, pero hasta la semana 5 tenemos la evaluación parcial número 1. Si nos toca la clase la otra semana, ya es para la evaluación parcial 2, ¿ah? Para que quede claro ahí para todos. Así que, nuevamente, un buen gusto poderlos saludar, que sigan teniendo un excelente sábado y muchas bendiciones.